Los gemelos del millonario lloraban sin parar, noche tras noche, haciendo temblar toda la mansión de desesperación. Ningún médico, ninguna enfermera, ni siquiera los remedios más caros lograban calmarlos. Hasta que, finalmente, una nueva niñera se acercó con una mirada misteriosa. Susurró algo en sus delicados oídos, y en un instante sucedió lo imposible. Lo que siguió dejó a todos boquiabiertos. La lluvia golpeaba monótonamente los cristales de la elegante casona en las afueras de la Ciudad de México, como si la naturaleza misma llorara junto a los habitantes de la casa. Ricardo Mendoza observaba las gotas resbalar por el vidrio desde su estudio. Cada una de ellas le recordaba las lágrimas que hacía 8 meses no cesaban de correr en aquella residencia. La casa, que antes bullía de vida y risas, ahora parecía un museo de la tristeza. Los muebles elegantes estaban cubiertos por una fina capa de polvo, y las paredes parecían absorber cada sonido, ahogándolo en un silencio hostil. Solo del piso de arriba venían las voces, no de risa, sino de llanto, siempre de llanto. Ricardo cerró los ojos y se pasó la mano por el rostro. 34 años, un imperio tecnológico valuado en millones, título de empresario del año, y aún así se sentía un completo fracaso. En los negocios anticipaba cada movimiento de la competencia, resolvía los problemas logísticos más complicados, pero ante las lágrimas de sus hijos de 5 años, era impotente. Sergio y Samuel, los gemelos que antes llenaban la casa con su alegre bullicio, ahora lloraban casi sin parar. Desde la muerte de Ana en un accidente automovilístico, cada día era una batalla. No con clientes o inversionistas, sino con la desesperación de 2 pequeños que no lograban comprender por qué su mamá ya no volvería. El sonido del llanto de arriba se intensificó de nuevo. Ricardo suspiró pesadamente, revisando la hora en su reloj de oro, un regalo de Ana en su 3er aniversario de bodas. Eran las 9:30 de la mañana y los niños lloraban desde las 6. ¿Otra niñera? ¿Sería la 25ª? ¿30ª? Aparentemente también había renunciado. Subió las escaleras, preparándose mentalmente para otra despedida. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de los niños, escuchando las palabras familiares. «Disculpe, señor Mendoza, pero esto sobrepasa mis capacidades. Estos niños necesitan ayuda especializada, no una niñera. Beatriz Costa, una mujer de más de 50 años con 20 de experiencia, tenía una maleta en la mano. Su rostro, normalmente sereno, expresaba impotencia y agotamiento. «Lo entiendo», respondió Ricardo, aunque en el fondo sentía una ola de desesperación creciendo. «¿Cuánto le debo por...?» «Nada», ella negó con la cabeza. «Estos niños sufren de una manera que no puedo curar. Necesitan a alguien que entienda su dolor». Tras la salida de ella, Ricardo entró al cuarto. Sergio y Samuel estaban sentados en un rincón, abrazados, sollozando silenciosamente. Al ver a su padre, ni siquiera levantaron la cabeza. Era el peor tipo de llanto, quieto, impotente, lleno de resignación. Ricardo se arrodilló a su lado, extendiendo las manos con vacilación. Cuando intentó abrazarlos, Sergio se apartó aún más hacia el rincón. «El papá también se va», susurró Samuel entre lágrimas. «Todos se van. La mamá se fue, las niñeras se van». El corazón de Ricardo se partía en 1000 pedazos. No sabía qué decir. Todos los intentos de explicar, consolar, prometer terminaban en fracaso. Los niños se cerraban en su caparazón de dolor, que nadie lograba penetrar. Esa noche, cuando los niños finalmente se durmieron de agotamiento, Ricardo se sentó en su estudio, mirando las páginas en blanco de currículums. Las agencias de niñeras habían dejado de enviarle candidatas. La noticia se había regado rápido. La casa de los Mendoza era un lugar donde nadie aguantaba por mucho tiempo. Miró la foto de Ana sobre la mesa. Ella le sonreía, cargando en brazos a los bebés, Sergio y Samuel. Parecía feliz. ¿Realmente lo era?
Últimamente había comenzado a preguntarse si la conocía bien, si percibía todas sus emociones o si estaba simplemente muy ocupado con el trabajo. ¿Qué debo hacer?, se susurró a la foto. ¿Cómo puedo ayudarlos? El silencio fue la única respuesta. Afuera, la lluvia continuaba golpeando los cristales y de algún lugar allá arriba venía otro sollozo ahogado. Ricardo apoyó la cabeza en sus manos, sintiendo la impotencia tomarlo por completo. Aún no sabía que la mañana siguiente traería el cambio que tanto esperaba. La mañana fue recibida por Ricardo con el sonido del timbre. Eran las 7:30, muy temprano para una visita, muy tarde para un llamado nocturno. Abrió la puerta, esperando a un repartidor o tal vez a otro representante comercial. Pero allí estaba una joven. Tendría unos 23 años. Cabello claro trenzado en una coleta sencilla y ojos calmados, azul grisáceos. Estaba vestida modestamente. Una falda oscura, una blusa blanca, zapatos cómodos. En sus manos sostenía una pequeña carpeta y sonreía cálidamente, a pesar de que Ricardo la miraba con un escepticismo evidente. «Buenos días. Mi nombre es Livia Maya», dijo con una voz calma y melodiosa. «Vengo por el empleo. Niñera para los niños». Ricardo frunció el ceño. Ninguna agencia le había informado sobre una nueva candidata. Ya iba a cerrar la puerta cuando del piso de arriba vino el sonido familiar. Sergio y Samuel lloraban de nuevo. Esta vez era un llanto desesperado, lleno de un dolor que penetraba cada célula del cuerpo. Livia no se movió. No hizo una mueca, no retrocedió, no miró con lástima como las otras niñeras. En cambio, sus ojos cobraron aún más calidez. «¿Cuánto tiempo llevan llorando así?», preguntó amablemente. «2 horas», respondió Ricardo, sintiéndose de repente avergonzado. «Oiga, no sé qué agencia la mandó, pero...» «Ninguna», lo interrumpió ella con calma. «Vivo cerca. Me enteré de su situación. Pensé que tal vez podría ayudar». Ricardo la miraba con incredulidad, quien en estos días simplemente aparecía y ofrecía ayuda a extraños, especialmente cuando esas personas tenían la reputación de ser empleadores insoportables. «¿Tiene hijos?» ¿Experiencia?», le preguntó, aunque en el fondo ya sabía que no la contrataría. Era demasiado joven, demasiado normal. «No tengo hijos», admitió ella honestamente. «Pero fui criada en orfanatos. Conozco el dolor del abandono y la soledad. Entiendo lo que significa extrañar a alguien que ya no volverá». En su voz no había una autoconfianza falsa, ni frases hechas sobre pedagogía. Había solo la verdad, cruda pero cálida. El llanto de arriba se intensificó. Ricardo suspiró y se apartó de la puerta. «Por favor, pase», dijo. «Pero le aviso, ninguna niñera aguantó más de una semana. Mis hijos han pasado por algo terrible. Perdieron a su madre hace 8 meses». Livia asintió quitándose el abrigo. La casa claramente la afectó. Miraba a su alrededor con una mezcla de tristeza y comprensión. Vio el polvo en los muebles, las flores marchitas en el jarrón, los juguetes esparcidos de forma caótica. «Es una casa hermosa», dijo en voz baja. «Se siente que un día estuvo llena de amor». Ricardo se detuvo a mitad de camino. Nadie antes había dicho algo así. Todos veían solo el caos, la suciedad y niños incontrolables. Llegaron al piso de arriba, de donde el llanto venía cada vez más claro. Por la puerta entreabierta, Ricardo vio la escena familiar. Sergio y Samuel sentados en el suelo, en el rincón del cuarto, abrazados, temblando de llanto. Sus rostros estaban rojos de lágrimas, los ojos hinchados. Parecían pequeños animales heridos. Livia se detuvo en el umbral, observando la escena por un largo rato. Entonces, para sorpresa de Ricardo, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo a cierta distancia de los niños y simplemente esperó. «¿Qué está haciendo?», preguntó él en un susurro. «Escuchando», respondió ella igualmente bajo. Pasaron quizás 10 minutos. El llanto fue disminuyendo gradualmente, sustituido por un sollozo silencioso. Solo entonces Livia habló, su voz suave como seda.
Sé que extrañan mucho a su mamá y sé que a veces esa nostalgia duele tanto que dan ganas de llorar y llorar. Está bien. Sergio y Samuel lentamente levantaron la cabeza. Por primera vez en meses, alguien no intentaba calmarlos, convencerlos de que todo estaría bien o distraerlos. Alguien simplemente comprendió su dolor. La mamá ya no va a volver, susurró Samuel. No, concordó Livia, y eso duele mucho, mucho. Pero, ¿saben qué? Su mamá todavía está con ustedes. En su corazoncito, en su sonrisa, en cada momento bonito que pasaron con ella. Ricardo quedó paralizado. Por 8 meses, nadie, ni psicólogos, ni niñeras experimentadas, ni siquiera él mismo, había logrado tan simplemente, tan naturalmente, llegar al meollo del problema. ¿Puedo sentarme más cerca?, le preguntó Livia amablemente. Los niños, aún abrazados, asintieron con la cabeza. Livia se movió 1 metro y se sentó con ellos en un triángulo. ¿Cómo se llamaba la mamá de ustedes? Ana, respondió Sergio por primera vez en horas, emitiendo algo más que un sollozo. Ana, es un nombre hermoso, sonrió Livia. ¿Me contarán de ella? Y así, por primera vez en meses, un silencio cayó en la casa de los Mendoza. No un silencio de vacío y desesperación, sino un silencio lleno de esperanza y comprensión. Las 2 semanas siguientes pasaron como un sueño. Ricardo observaba con incredulidad cómo su casa recuperaba lentamente la vida. Livia no hacía nada espectacular, no introducía métodos revolucionarios de educación ni aplicaba trucos psicológicos. Simplemente estaba ahí. Por la mañana aparecía puntualmente a las 7, siempre con la misma sonrisa cálida. Preparaba el desayuno. No platillos elaborados, sino sándwiches sencillos dispuestos en platos con forma de caritas sonrientes. Sergio y Samuel, que comían mecánicamente desde hacía meses, de repente empezaron a pedir más. Lo que más sorprendió a Ricardo fue que Livia no evitaba el tema Ana. Al contrario, incentivaba a los niños a hablar sobre su madre. Montó un rincón especial en la sala que llamó el lugar de los recuerdos. Había una mesita con la foto de Ana, una vela y lápices de colores. Cuando extrañen mucho a su mamá, pueden dibujar un cuadro para ella aquí o decir algo importante, explicaba a los niños. Ella los escucha. Siempre escucha. Ricardo inicialmente era escéptico ante esa idea. ¿No sería mejor ayudar a los niños a olvidar, a seguir adelante? Pero cuando vio a Samuel dibujar a su madre con un vestido amarillo, el mismo que usaba la última mañana antes del accidente, entendió que Livia tenía razón. Los niños no podían olvidar. Necesitaban aprender a vivir con el recuerdo. Las noches también cambiaron. Livia introdujo un nuevo ritual. Antes de dormir leía historias a los niños, pero no de libros. Eran cuentos sobre mamá Ana y sus 2 pequeños caballeros, en los cuales Ana siempre estaba presente como un ángel protector. ¿Recuerdan cómo su mamá les cantaba antes de dormir?, preguntaba y los niños asentían. Eso significa que la voz de ella todavía está en sus corazones. Cierren los ojitos y escuchen. Ricardo a veces se quedaba de pie bajo la puerta, escuchando esas conversaciones nocturnas, y sentía algo en su propio corazón sanando lentamente. Livia lograba hablar de Ana sin tristeza en la voz, con calidez, amor y respeto, como si la muerte no hubiera apagado la vida, sino que le hubiera dado un nuevo, más profundo significado. Una noche, mientras los niños ya dormían, Ricardo invitó a Livia a tomar un té. Se sentaron en la cocina, a la mesa de madera que Ana eligió en su primer aniversario de bodas. ¿De dónde sabe usted todo esto?, preguntó él, mirando a la joven con genuina admiración. ¿Estas formas de lidiar con el duelo, con el dolor de los niños? Livia revolvió el té por un momento, como buscando las palabras correctas. Le dije que fui criada en orfanatos, dijo finalmente en voz baja. Fui abandonada de bebé. No recuerdo a mis padres, pero durante toda mi infancia soñé que alguien me contara sobre ellos. Que alguien dijera que me amaban, que su partida no fue mi culpa.
En su voz no había amargura, pero Ricardo percibió una sombra de la antigua soledad en sus ojos. Los niños en los orfanatos suelen llorar, continuó. No solo por hambre o frío, llorábamos por la nostalgia de lo que nunca tuvimos o de lo que perdimos. Aprendí a escuchar ese llanto y a entender qué significa cada uno. Lo siento mucho, dijo Ricardo sinceramente. No necesito lástima, sonrió ella suavemente. Ese pasado me enseñó algo importante. Cada niño merece sentirse amado y seguro. Sergio y Samuel tuvieron esa suerte por 5 años. Ahora necesitan aprender a llevar ese amor en el corazón, incluso cuando su mamá no está físicamente. Ricardo la miraba con creciente admiración. Aquella joven, que podría tener motivos para la amargura y el resentimiento, eligió el camino de ayudar a otros. Era más fuerte que él, un hombre exitoso que ante la tragedia se sentía impotente como un niño. ¿Y usted? ¿Cómo lidia con la pérdida de su esposa?, le preguntó ella de repente. La pregunta lo sorprendió. Nadie le preguntaba sobre sus sentimientos desde hacía meses. Todos se concentraban en los niños, como si su dolor fuera menos importante. No estoy lidiando, admitió él honestamente. Intento ser fuerte por los niños, pero a veces siento que fallé como esposo y como padre. Tal vez si pasara más tiempo con la familia, si prestara más atención a su bienestar, culpársele no traerá de vuelta a su esposa. Lo interrumpió ella amablemente, pero puede ayudarle a ser un mejor padre para sus hijos, que lo necesitan mucho. Esa noche, por primera vez en meses, Ricardo durmió tranquilamente. De mañana fue despertado no por el llanto de los niños, sino por sus risas. Una risa genuina, sincera, proveniente de la cocina. Al bajar vio a Sergio y Samuel ayudando a Livia a hacer hotcakes, sucios de harina de la cabeza a los pies. «¡Papá!», gritó Samuel. «Estamos haciendo hotcakes como mamá. Livia dijo que mamá seguramente estaría feliz». Ricardo sintió lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez en 8 meses, en su casa sonaba la risa y sonaba como la más bella música del mundo. Un mes después de la llegada de Livia, la casa de los Mendoza ya recordaba el lugar que un día bullía de vida. Los niños volvieron a la rutina normal. Jugaban, reían e incluso a veces peleaban por juguetes, lo que Ricardo consideraba la mejor señal de retorno a la normalidad. Sin embargo, una tarde de marzo, la paz se perturbó de una manera que nadie esperaba. Livia estaba con los niños en la sala, ayudándoles a armar un rompecabezas de castillos, cuando de repente Sergio se detuvo a mitad de una frase. No era el silencio común de un niño absorto en el juego, sino un silencio completo, perturbador. Cuando Samuel le preguntó su opinión sobre una pieza, Sergio solo negó con la cabeza. «Sergio, di algo», pidió el hermano. El niño abrió la boca, movió los labios, pero ningún sonido salió. Sus ojos mostraban miedo. No entendía qué le estaba pasando. Livia se arrodilló inmediatamente a su lado. «Sergio, ¿me oyes?», preguntó con calma. El niño asintió, pero aún así no dijo una palabra. Cuando Ricardo volvió del trabajo, encontró el caos. Samuel lloraba. Sergio estaba sentado en un rincón con los ojos muy abiertos y asustados, y Livia intentaba calmar a ambos niños al mismo tiempo. «¿Qué pasó?», le preguntó, arrodillándose junto a sus hijos. «Sergio dejó de hablar», susurró Samuel entre lágrimas. «Intenta, pero no puede». Ricardo sintió el corazón apretarse en el pecho. ¿Sería algún retroceso? ¿Todo el progreso del último mes había sido una ilusión? Los días siguientes fueron difíciles. Sergio no emitía una palabra, aunque claramente lo intentaba. Se comunicaba por gestos, asentimientos de cabeza, a veces dibujos, pero la voz parecía haberlo abandonado por completo. Livia no entraba en pánico. En cambio, todas las noches se sentaba con Samuel en privado, mientras Sergio ya dormía. «Sé que te preocupas por tu hermano», le decía en voz baja.
Pero a veces, cuando estamos muy tristes o asustados, nuestro cuerpo reacciona de una forma extraña. Sergio nunca volverá a hablar. Le preguntó Samuel una noche, la voz temblorosa de miedo. Volverá, aseguró Livia, pero primero necesita entender por qué esto sucedió. Después de 3 días de silencio de Sergio, Livia finalmente llegó al meollo del problema. Cuando Ricardo volvió del trabajo, la encontró sentada con Samuel a la mesa de la cocina. El niño lloraba en voz baja. ¿De qué estaban conversando?, preguntó él sentándose a su lado. Samuel me contó por qué Sergio dejó de hablar, respondió Livia amablemente. No es verdad, Samuel. El niño se secó la nariz con la manga y miró a su padre con grandes ojos tristes. Sergio cree que si deja de hablar va a quedarse quieto y mamá lo oirá de nuevo, susurró. Me dijo anoche que todas las voces lo estorban para oír a mamá. Ricardo sintió lágrimas en los ojos. Su pequeño hijo creía que el silencio lo acercaría a su madre fallecida. ¿Dónde está Sergio ahora?, le preguntó. En el cuarto de mamá, respondió Livia. Lo dejé ir para allá. A veces necesitamos encarar nuestro dolor para entenderlo. Ricardo dudó por un momento. El cuarto de Ana había quedado cerrado por 8 meses. Él no podía entrar allí sin llorar, cuanto menos un niño de 5 años. Pero cuando llegó al piso de arriba y abrió la puerta, vio a Sergio sentado en la cama de su madre, abrazando su almohada. No lloraba, solo se sentaba en silencio, como si realmente esperara alguna señal. Ricardo entró silenciosamente y se sentó al lado de su hijo. Por un largo tiempo, permanecieron en silencio, ambos inmersos en recuerdos. Finalmente, Ricardo se atrevió a romper el silencio. «¿Sabes, Sergio? Mamá siempre decía que tenía las 2 voces más maravillosas del mundo, las voces de sus hijos. Decía que cuando tú y Samuel reían o contaban sobre sus aventuras, ella era la persona más feliz del mundo». Sergio levantó la cabeza y miró a su padre. «¿Crees que mamá quisiera que dejaras de hablar?», y continuó Ricardo amablemente. «O tal vez le gustaría oírte contar lo que hiciste hoy». Los labios del niño temblaron. Intentó decir algo, pero aún ningún sonido salía. Esa noche, Livia propuso algo nuevo. «Sergio, sé que quieres hablar con mamá», dijo, sentándose con ambos niños a la mesita en el lugar de los recuerdos. «Pero sabes que mamá puede oírte de varias formas». Tomó un cuaderno colorido y lo puso sobre la mesa. «Este será el diario para mamá. Podemos escribir o dibujar en él todo lo que queramos decirle. Y cuando encuentres tu voz, podrás leer todo en voz alta para ella». Sergio tomó un lápiz de color y comenzó a dibujar. Era una imagen de 3 figuras. Él, Samuel y una mujer alta con un vestido amarillo. Abajo dibujó un corazón. «Es un dibujo hermoso», dijo Livia. «Veo que amas mucho a tu mamá». Sergio asintió y, para sorpresa de todos, susurró la primera palabra en 4 días. «Mucho». Samuel aplaudió. Ricardo sintió la gratitud llenar su corazón, y Livia sonrió cálidamente. «Esto es maravilloso, Sergio», dijo ella. Mamá seguramente lo escuchó. Esa noche, por primera vez en días, todos durmieron tranquilamente. Sergio aún no hablaba normalmente, pero la primera palabra había sido dicha, y todos sabían que era el principio del regreso a la vida. El segundo mes de trabajo de Livia en la casa de los Mendoza trajo no solo el regreso del habla de Sergio, sino algo mucho más profundo, un vínculo genuino entre ella y toda la familia. Los niños no solo dejaron de llorar, sino que comenzaron a reír, planear el futuro e incluso hacer travesuras de vez en cuando como niños, normales de 5 años. Ricardo observaba esos cambios con creciente admiración por la joven que encajó tan naturalmente en sus vidas. Livia no era solo una niñera, era alguien que trajo la casa de vuelta a la vida. Una noche de abril, cuando los niños ya dormían, Ricardo y Livia se sentaron en el jardín, tomando té. El aire olía a lilas y las primeras estrellas aparecían en el cielo. Livia,
comenzó Ricardo, dudando por un momento. Quería decir, lo que hiciste por mis hijos es un milagro. No sé cómo lo lograste, pero no fue un milagro, lo interrumpió ella amablemente. Fue amor. Tus hijos necesitaban a alguien que entendiera su dolor y no lo ignorara. ¿Cómo supiste que esa era la clave? Livia guardó silencio por un momento mirando las estrellas. Cuando tenía 8 años, fui a un orfanato en Culiacán, dijo en voz baja. El hogar anterior era difícil. Yo era muy triste, lloraba todas las noches. Las cuidadoras intentaban consolarme, diciendo que todo estaría bien, que necesitaba olvidar el pasado. Pero había una señora, doña Eva, que una noche se sentó al pie de mi cama y dijo, «Sé que duele mucho. ¿Puedes contarme sobre ello?» Ricardo escuchaba en silencio, sintiendo que era una historia muy personal. Esa conversación cambió mi vida. Continuó Livia. Por primera vez alguien no intentó probarme que mi dolor era infundado. Doña Eva me enseñó que es posible llevar la tristeza en el corazón y al mismo tiempo encontrar alegría en la vida. ¿Por eso te hiciste niñera? Por eso me convertí en una persona que cree en el poder curador del entendimiento, respondió ella con una sonrisa. Esa noche, Ricardo tardó en dormir. Pensó en las palabras de Livia, en su difícil infancia, en cómo transformó su propio sufrimiento en una herramienta para ayudar a otros. Por primera vez en meses, sintió algo más que gratitud. Sintió admiración, respeto y tal vez incluso... No, era imposible. Era demasiado pronto para tales sentimientos. Al día siguiente, una visita inesperada llegó, que lo cambiaría todo. Ricardo estaba en su estudio cuando su secretaria le informó que su hermana estaba esperando. Sofía Mendoza, 5 años mayor, siempre elegante y confiada, trabajaba en Houston como abogada internacional. Desde el funeral de Ana se habían contactado esporádicamente. Sofía, ¿qué te trae a México? Ricardo se levantó de la mesa, sorprendido. La hermana se acercó y le dio una palmada en el hombro, un gesto sin calidez, más oficial que familiar. Me preocupé por ti, Ricardo. Por ti y por los niños, dijo, sentándose en el sillón para visitantes. En Houston llegan noticias preocupantes. ¿Qué noticias? Que contrataste a una chica joven sin experiencia para cuidar a los niños. Que la casa está en ruinas. Que no te estás saliendo bien después de la muerte de Ana. Ricardo frunció el ceño. ¿De dónde tenía Sofía esa información? Y sobre todo, ¿por qué eran tan distantes de la verdad? Al contrario, respondió él con calma, Livia es una niñera maravillosa. Los niños, por primera vez en meses, están felices. Livia. Sofía arqueó una ceja. ¿Cuántos años tiene? 20, 21. Ricardo, son niños traumatizados, no juguetes para una chica que necesita cuidados ella misma. Tiene 23 años y más empatía que todas las niñeras calificadas juntas. ¿Empatía? Sofía soltó una risa. ¿Ricardo, te enamoraste de ella? La pregunta lo golpeó como un rayo. No porque fuera ofensiva, sino porque... Sería posible que tuviera razón. Eso es ridículo, dijo, pero las palabras sonaron poco convincentes hasta en sus propios oídos. No es ridículo, es trágico. Sofía se inclinó hacia adelante. Ricardo, tu esposa murió hace menos de un año. Estás herido, solo, tus hijos están sufriendo. No puedes pensar con claridad. Esa chica se está aprovechando de tu situación. Livia no se aprovecha de nadie. Ella vive en tu casa, gana dinero, se sienta cómodamente, mientras tú pierdes la cordura. Ricardo se levantó bruscamente. No voy a permitir que hables así de alguien que salvó a mis hijos. ¿Salvó? Sofía también se levantó. Ricardo, escúchate a ti mismo. Estás enamorado de esa chica como un adolescente, y ella, una huérfana joven, bonita, sin techo, apareció bajo el techo de un millonario. ¿Cuáles crees que son sus motivaciones? Las palabras de la hermana fueron como golpes, no porque Ricardo las creyera, sino porque sembraron la primera semilla de duda. ¿Y si realmente se había enamorado de Livia? ¿Y si su gratitud se había transformado en algo más profundo?
¿Y si Sofía tenía razón sobre las motivaciones de Livia? «Sofía, creo que deberías irte ahora», dijo él en voz baja. «Creo que debería quedarme por unos días», respondió ella cogiendo su bolso. «Y echar un vistazo a esta situación de cerca. Como tu hermana, tengo el deber de cuidarte a ti y a mis sobrinos». Cuando Sofía salió, Ricardo se hundió pesadamente en el sillón. Por primera vez en semanas, sintió preocupación, no por los niños, sino por sí mismo, por sus sentimientos, que de repente se volvieron tan complicados que no podía entenderlos. Esa noche, mirando por la ventana al jardín cercado, donde al día siguiente jugaría con los niños y Livia, se hizo una pregunta que lo atormentaría los días siguientes. ¿Realmente amaría a esa joven? Y si sí, eso significaría traicionar la memoria de Ana. Sofía apareció en la casa de los Mendoza a la mañana siguiente, cuando Ricardo ya estaba en el trabajo. Livia estaba ayudando a los niños a vestirse para un paseo al parque cuando oyó el timbre. Detrás de la puerta había una mujer elegante de más de 30, vestida con un traje caro y tacones altos. Su cabello oscuro estaba perfectamente arreglado y el maquillaje impecable. Emanaba un aura de poder y confianza que inmediatamente creó tensión. «Buenos días. Soy Sofía Mendoza, hermana de Ricardo», dijo, evaluando a Livia de arriba abajo. «Y usted es, presumiblemente, la famosa niñera». «Livia Maya», respondió ella con calma, extendiendo la mano para saludar. «Es un placer conocerla». Sofía estrechó su mano ligeramente, como si se resistiera. «¿Dónde están los niños?», preguntó entrando sin ser invitada. «Sergio, Samuel», llamó Livia hacia las escaleras. «Su tía llegó». Los niños bajaron con un grito alegre. Hacía meses que no veían a la tía Sofía, que siempre les traía regalos del extranjero. «Tía Sofía». Samuel se lanzó a sus brazos. Sofía abrazó a los niños, pero su mirada seguía fija en Livia. Observaba cada movimiento de ella, cada palabra. «¿Cómo están, mis tesoros?», preguntó dulcemente, pero en su voz había artificialidad. «Los extrañé. Nosotros también». Gritó Sergio. «Ahora tenemos a Livia. Nos cuenta sobre mamá y nos enseña a hacer hotcakes». Así. Sofía miró a Livia significativamente. «Eso es muy gentil». Durante las siguientes 2 horas, Sofía observó cada acción de Livia. Vio cómo la joven ayudaba pacientemente a los niños a atarse los cordones, cómo escuchaba sus historias sobre los sueños, cómo reaccionaba naturalmente a sus necesidades. Pero en lugar de apreciar ese cuidado, buscaba fallas. «¿No cree que los niños deberían ser más independientes?», preguntó cuando Livia ayudó a Samuel a cerrar el abrigo. «A su edad ya deberían saber lidiar con esas cosas». «Aprenden gradualmente», respondió Livia amablemente. «Después de lo que pasaron, necesitan la certeza de que alguien los está cuidando». Y en cuanto a la disciplina, parece que están muy mimados». Livia no respondió, pero Sergio se acercó a su tía. «Tía, Livia no nos castiga, pero dice la verdad cuando hacemos algo mal. Es mejor que gritar», dijo con sinceridad infantil. Sofía sonrió rígidamente. Después de regresar del parque, mientras los niños jugaban en el jardín, Sofía se acercó a Livia, que preparaba el almuerzo. «Por favor, siéntese», dijo con aparente cordialidad. «Me gustaría hablar con usted». Livia dejó el cuchillo y se sentó a la mesa de la cocina. Sintió la tensión flotando en el aire. «¿Cuántos años tiene usted?», comenzó Sofía directamente. 23. Experiencia en cuidado de niños. Trabajé en un orfanato, ayudé en un kinder, cuidé de los hijos de amigos. Ninguna formación pedagógica formal. «No, pero ninguna referencia de agencia». «Pero no vine sola porque... ¿Por qué?». Sofía se inclinó hacia adelante como un depredador. Livia sintió el corazón comenzar a latir más rápido. Reconocía ese tono. Las niñeras renuentes en el orfanato lo usaban cuando querían humillarla. «Porque vi que esta familia necesitaba ayuda», respondió, intentando mantener la calma. «¿Ah, sí? ¿Y pensaste, aquí hay un viudo rico con hijos? ¿Es mi oportunidad?». «No,
Livia se levantó bruscamente. Nunca pensé así. ¿Y cómo pensaste? Y Sofía también se levantó. Una chica joven, bonita, sin familia, sin casa, sin perspectivas. Aparece bajo el techo de un millonario. ¿Qué hay de inusual en eso? Me enamoré de estos niños, dijo Livia sintiendo lágrimas en los ojos. Necesitaban amor y comprensión. Solo eso. ¿Te enamoraste de los niños o de su padre? La pregunta golpeó a Livia como una bofetada. No porque fuera infundada, sino porque sería posible que tuviera razón. ¿Serían sus sentimientos por Ricardo algo más que gratitud y respeto? No sé de qué habla, susurró. Oh, usted sabe muy bien, dijo Sofía triunfante. Usted ve en mi hermano un rescate de una situación de vida difícil. Una casa, seguridad, tal vez incluso amor. Pero no olvide, él es susceptible a manipulaciones. Yo no lo manipulo, gritó Livia. Tal vez no conscientemente, pero ¿realmente cree que una huérfana joven y un viudo rico son una coincidencia? En ese momento, Sergio y Samuel corrieron a la cocina. ¿Por qué Livia está llorando?, preguntó Samuel acercándose a su niñera. Livia se secó las lágrimas rápidamente. No pasó nada, cariño. La tía y yo solo estábamos conversando. Pero Sergio, que se volvió muy sensible a los humores de los adultos, se acercó a su tía. Tía, ¿por qué eres mala con Livia? Ella es buena. Sofía se agachó cerca del niño. Querido, los adultos a veces necesitamos conversar sobre asuntos difíciles. Estoy preocupada por ustedes, pero nosotros ya no estamos preocupados, dijo Samuel. Livia nos hace sentir bien. Esa noche, cuando Ricardo volvió a casa, encontró una atmósfera extraña. Los niños estaban tranquilos, pero Livia parecía abatida y Sofía muy satisfecha consigo misma. ¿Cómo estuvo el día? Preguntó él. Maravilloso, respondió Sofía. Finalmente conocí a la señorita Livia, una experiencia muy interesante. Livia no dijo nada, pero Ricardo notó que evitaba su mirada. Por primera vez en semanas sintió preocupación. La visita de su hermana ya había comenzado a perturbar la paz que habían reconstruido con tanto esfuerzo. El tercer mes de presencia de Livia en la casa de los Mendoza debería ser un tiempo de fortalecimiento de lazos, pero la visita de Sofía complicó todo. La hermana de Ricardo prolongó su estadía, alegando que necesitaba garantizar el bienestar de sus sobrinos. Todos los días, minaba la autoridad de Livia con pequeñas observaciones, preguntas aparentemente inocentes y sugerencias. ¿No cree usted, Ricardo, que los niños pasan demasiado tiempo en este diario para mamá? Yo dijo durante la cena. Eso puede ser perjudicial. Eso los ayuda a procesar el duelo, respondía Ricardo, pero en su voz se oían las primeras notas de incertidumbre. Tal vez al principio, pero después de 3 meses, ¿no deberían poco a poco seguir adelante? Livia sentía que cada pregunta minaba su método. Y lo peor era que ella misma comenzaba a preguntarse, quizás Sofía tenía razón, quizás su método solo prolongaba el proceso de duelo en lugar de finalizarlo. Una noche, mientras Ricardo acostaba a los niños, Sofía se acercó a Livia que lavaba los platos. «Tengo que decirte algo», dijo en voz baja. «Encontré algo que podría interesarte». Sacó una carpeta de su bolso. «¿Qué es esto?», preguntó Livia secándose las manos con un paño. «Documentos sobre esta propiedad. Los estudié esta tarde». Sofía abrió la carpeta y sacó fotos antiguas. «¿Reconoces a alguien?». Livia miró la foto en blanco y negro y sintió el corazón detenerse en el pecho. En la fotografía había una joven en uniforme de empleada y al fondo estaba la misma casa, las mismas escaleras, el mismo jardín. Esta mujer trabajó aquí como camarera en los años 90. Continuó Sofía. Se llamaba María Maya. Livia sintió que las piernas le flaqueaban. Maya, su apellido. ¿Sería posible? Vivía en un pequeño cuarto en el ático. Trabajó para los abuelos de Ricardo por 2 años y luego desapareció súbitamente. Sin aviso, sin explicación, Sofía hacía pausas dramáticas. Estaba embarazada.
¿Cómo sabe usted eso?, susurró Livia, de los documentos personales, preservados en el archivo de la empresa del abuelo. Sofía se inclinó más cerca. ¿Tu madre por casualidad no se llamaba María? Livia no podía responder. En los orfanatos solo le habían dicho que fue dejada como bebé, sin ninguna información sobre sus padres. Eso significa que yo... Livia no pudo terminar la frase. Eso significa que tu presencia aquí no fue una casualidad, dijo Sofía con un tono triunfante. ¿Realmente crees que simplemente sentiste la necesidad de ayudar a esta familia? Subconscientemente sabías que esta era tu casa. Naciste aquí. Livia se apoyó en el mostrador de la cocina. Todo de repente tuvo sentido. La extraña sensación de familiaridad que la acompañaba desde el primer día. La forma en que instintivamente encontraba las cosas en la casa. Cómo se sentía natural en esas habitaciones. ¿Pero por qué me está diciendo esto?, preguntó con voz débil. Porque quiero que entiendas lo que realmente está pasando. No te enamoraste de estos niños por pura bondad. Fue una necesidad subconsciente de recuperar lo que tu madre perdió. Una casa, seguridad, posición social. ¿Expulsada? ¿Crees que los abuelos de Ricardo permitirían que una camarera embarazada se quedara? Eran tiempos diferentes. La chica fue despedida y después Sofía se encogió de hombros. Claramente no pudo lidiar con el niño. Livia sintió el mundo girar a su alrededor. Su madre trabajó en esa casa. Tal vez fue maltratada por la familia Mendoza. Y ahora ella cuida de sus hijos. ¿Qué quiere decirme con esto?, preguntó, aunque en el fondo de su corazón ya sabía la respuesta. Quiero que seas honesta contigo misma. Tus sentimientos por Ricardo, este vínculo con los niños, eso no es amor. Es un deseo subconsciente de recuperar lo que tu madre perdió. Una casa, seguridad, posición social. Esa noche Livia no pudo dormir. Se acostó en su pequeño cuarto en el ático, el mismo ático donde quizás su madre había vivido, y pensó en todo lo que escuchó. ¿Sería Sofía correcta? ¿Sus sentimientos por Ricardo y por los niños eran reales o solo un deseo subconsciente de venganza por las injusticias cometidas contra su madre? Al día siguiente estuvo ausente. Mecánicamente realizaba sus tareas, pero los niños notaron la diferencia inmediatamente. Livia, ¿por qué estás triste?, le preguntó Sergio durante el desayuno. No estoy triste, cariño, mintió ella. Sí lo estás, insistió Samuel. No estás sonriendo como siempre. Ricardo también lo notó. Cuando los niños salieron al jardín, se acercó a Livia. ¿Todo bien?, preguntó él. Te ves diferente. Livia quería contarle sobre la conversación con Sofía, sobre el descubrimiento sobre su madre, sobre todas las dudas que de repente llenaban su corazón. Pero cuando miró en sus ojos, los mismos ojos que la miraban con preocupación hace 3 meses, no pudo. Solo estoy un poco cansada, dijo. Pero Ricardo vio más. Vio cómo Livia evitaba su mirada, cómo realizaba mecánicamente tareas que antes hacía con pasión. Y por primera vez en meses sintió miedo, no de los niños, sino de que Livia se estuviera alejando emocionalmente de ellos. Esa noche, cuando Sofía ya se había ido a dormir, la encontró en el jardín. Estaba sentada en un banco, mirando las estrellas. Livia, comenzó él con cautela. Si mi hermana dijo algo que te hirió... No, lo interrumpió ella rápidamente. Sofía es muy amable. Nos conocemos desde niños. Sé cuándo mientes. Por un momento se sentaron en silencio. Finalmente Livia se volvió hacia él. Ricardo, tú nunca te preguntaste por qué fue tan fácil para mí entender a tus hijos. ¿Por qué encajé tan naturalmente en este lugar? Pensé que era un don, respondió él honestamente. Un don de empatía. ¿Y si no fue un don? ¿Y si fue alguna manipulación subconsciente? Ricardo la miraba con preocupación. Esas no parecían palabras de Livia, parecían una sugerencia de alguien. Livia, ¿qué pasó realmente? El día siguiente trajo un descubrimiento que lo cambiaría todo.
Preocupado por el estado de Livia, Ricardo decidió buscar respuestas en su propia casa. Al volver del trabajo, fue al estudio del abuelo en la planta baja, un cuarto que rara vez visitaba, pero que podría esconder documentos del pasado. En un armario antiguo, detrás de carpetas de impuestos, encontró algo que no buscaba: una caja con pertenencias personales de Ana, que alguien debió guardar tras su muerte. Primero quiso cerrar la caja y devolverla. Mucho dolor estaba ligado a los objetos de su esposa, pero algo lo detuvo: la esquina blanca de un sobre saliendo de una chalina violeta que Ana usaba el último verano antes del accidente. Sacó el sobre. Su nombre estaba escrito en él con la caligrafía característica de su esposa. No había fecha, pero el papel parecía fresco. Con manos temblorosas abrió la carta. Mi querido Ricardo, si estás leyendo estas palabras, significa que ya no estoy. Sé que parece dramático, pero últimamente pienso mucho en la muerte. No porque la desee, sino porque me siento tan cansada de la vida. No puedo decirlo mirándote a los ojos, pero desde el nacimiento de los niños lucho con el sentimiento de que soy una madre fracasada. Veo a otras mujeres que parecen tan naturales en el papel de madre, y yo a menudo me siento perdida e impotente. Tú trabajas cada vez más, los niños crecen y necesitan más atención, y yo tengo la sensación de que les he fallado a todos. A veces, cuando lloran y no puedo calmarlos, pienso que estarían mejor sin mí. No sé si leerás esta carta algún día, pero si sucede, quiero que sepas que no fue tu culpa. Te amé a ti y a los niños más que a mi vida, pero el amor a veces no es suficiente para vencer la oscuridad en la cabeza. Encuentra a alguien que sea una mejor madre para Sergio y Samuel. Alguien que pueda darles lo que yo no pude. Siempre tuya, Ana. Ricardo se hundió en el sillón, sintiendo las lágrimas resbalar por su rostro. Su esposa sufría, y él no se dio cuenta. Demasiado ocupado con el trabajo, demasiado confiado en que todo estaba bien, no vio su dolor. La carta también explicaba algunas cosas de los últimos meses antes del accidente. ¿Por qué Ana estaba frecuentemente ausente? ¿Por qué a veces lloraba sin motivo? ¿Por qué evitaba conversaciones sobre el futuro? Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Fue a la cocina donde Livia estaba sentada a la mesa tomando té. ¿No puedes dormir?, preguntó él en voz baja. No, respondió ella sin levantar la cabeza. ¿Y tú? Se sentó a su lado y, por un momento, permanecieron en silencio. Livia, hoy encontré algo que quiero mostrarte, dijo finalmente, extendiéndole la carta. Ella la leyó lentamente, y sus ojos gradualmente se llenaron de lágrimas. Ella sufría de depresión, susurró. Sí, y yo no me di cuenta. La voz de Ricardo estaba llena de dolor. Estaba tan enfocado en el trabajo, en construir un imperio, que no vi a mi esposa desmoronarse. Livia lo miró con amor y compasión. No es tu culpa. Ricardo, ¿de quién entonces? Yo era su esposo. Debería haberlo sabido, debería haber ayudado. A veces las personas esconden el dolor tan bien que ni los más cercanos lo ven. Ana hacía eso por amor, no quería preocuparte. Ricardo miró a Livia, a esa joven que en 3 meses dio a sus hijos más amor y comprensión que la mayoría de las personas en toda la vida. ¿Sabes cuál es la peor parte?, dijo en voz baja. Ana escribió que debería encontrar a alguien que fuera una mejor madre para los niños, y yo creo que ya la encontré. Livia levantó la cabeza bruscamente. Ricardo, sé que es una locura. Sé que eres joven, que mereces a alguien mejor, pero lo que has hecho por Sergio y Samuel es exactamente lo que Ana escribió. Tú eres esa persona. Livia sintió el corazón comenzar a latir más rápido. Era una confesión que ella esperaba sin darse cuenta. Pero, al mismo tiempo, las palabras de Sofía volvieron a ella con fuerza redoblada. No puedes decir eso, susurró. ¿Por qué? Porque tal vez no sea verdad.
Tal vez solo estés mezclando a tu esposa contigo y no estés pensando con claridad. Livia, ¿qué te está pasando? Llevas 2 días diferente. ¿Qué te dijo Sofía? Por un largo momento Livia luchó consigo misma. Finalmente le contó sobre la conversación con Sofía, sobre la foto de su madre, sobre todas las dudas que llenaban su corazón. Ricardo la escuchó en silencio, y su rostro se volvía cada vez más sombrío. ¿Y le creíste? Preguntó al final. No sé en qué creer, respondió ella honestamente. ¿Es posible que haya buscado esta casa subconscientemente? ¿Que mis sentimientos por ustedes sean solo algún tipo de complejo? Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana. Sofía siempre fue celosa, dijo en voz baja. De todo. De mi éxito, de la felicidad que tenía con Ana, y ahora le tienes celos a ti. ¿A mí? Porque ves lo que ella nunca tuvo. Ves una familia de verdad que se forma no por obligación, sino por amor. Se volvió hacia ella. Livia, ¿recuerdas el primer día que calmaste a los niños llorando? ¿Lo hiciste por cálculo? ¿O porque tu corazón no soportaba su dolor? De corazón, susurró. Y cuando los niños te abrazaron por primera vez, ¿qué sentiste? Que finalmente estaba donde debía estar. Esa es la verdad. Todo lo demás son manipulaciones de Sofía. Esa noche, ambos se sentaron a la mesa de la cocina hasta el amanecer, hablando sobre el pasado, sobre el dolor, sobre lo que significa el amor verdadero. Y por primera vez en días, Livia sintió que tal vez su lugar era allí, no por alguna necesidad subconsciente de venganza, sino porque su corazón eligió a esa familia. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar los próximos ataques de Sofía? La paz tras la conversación nocturna de Ricardo con Livia duró solo unos días. Sofía, sintiendo que su influencia disminuía, decidió atacar finalmente. El jueves por la mañana, cuando Ricardo estaba en el estudio y Livia ayudaba a los niños a vestirse para leer, un elegante Mercedes llegó a la casa. Del coche salió un hombre de más de 40, vestido con un traje caro, Maximiliano Mendoza, primo de Ricardo y abogado de la familia. Sofía lo recibió en la puerta como un aliado. «Gracias por venir tan rápido», dijo conduciéndolo a la sala. «La situación es peor de lo que pensaba». Maximiliano miró alrededor de la casa. Su mirada se fijó en Livia, que ayudaba a Samuel con las letras. «¿Esa es la chica?», preguntó en voz baja. «Sí, Livia Maya, 23 años, sin formación, sin familia, pero con gran determinación para infiltrarse en la vida de mi hermano». Maximiliano asintió. Como abogado de la familia, administraba parte del patrimonio de los Mendoza desde hace años y entendía perfectamente lo que significaría la presencia de una joven esposa en la vida de Ricardo. División de herencia, nuevos derechos sobre el patrimonio, sucesión complicada. Los niños la aman, observó, viendo a Sergio y Samuel reír con Livia. Es exactamente ese el problema, respondió Sofía. Ricardo está cegado por la gratitud. Piensa que se enamoró de ella, y ella desempeña muy bien su papel de niñera ideal. ¿Qué propones? Sofía sonrió fríamente. Quiero que aparezca aquí esta noche. Organizaré una intervención familiar. Tú, yo, tal vez la tía Cristina. Le mostraremos a Ricardo cómo se presenta esta situación desde afuera. Y si no está de acuerdo, estará de acuerdo. Está solo, desorientado. Cuando vea que toda la familia considera su relación un error, lo entenderá. Esa noche, cuando Ricardo volvió del trabajo, encontró una reunión inusual en la sala. Sentados a la mesa grande estaban Sofía, Maximiliano y la tía Cristina, la hermana de su difunto padre, una mujer severa de más de 70. ¿Qué es esto?, Maay preguntó sintiendo la tensión aumentar. Siéntate, Ricardo, dijo Sofía con aparente calma. Necesitamos conversar. ¿Dónde está Livia? ¿Dónde están los niños? Livia salió con los niños a pasear. Les pedí que hicieran eso. Es una conversación familiar. Ricardo se sentó, pero toda su postura expresaba resistencia. Ricardo, comenzó la tía Cristina con su voz autoritaria.
recibimos noticias preocupantes sobre tu situación doméstica. ¿Qué situación? Sobre esa chica que vive en tu casa, intervino Maximiliano. Entendemos que después de la muerte de Ana necesitaste ayuda con los niños, pero esto fue demasiado lejos. Demasiado lejos. Ricardo sintió la ira aumentar. Livia salvó a mis hijos. Por primera vez en meses están felices y te aprovechas de su gratitud, dijo Sofía, una chica joven y solitaria que busca un hogar desde la infancia. Claro que hará todo para agradarte a ti y a los niños. Eso no es verdad. Ricardo, la tía Cristina se inclinó hacia adelante. Tienes 34 años. Eres rico, educado, tienes posición social. ¿Y ella? Una huérfana sin educación, sin futuro. ¿Realmente crees que esto es una casualidad? Ricardo se levantó bruscamente. Basta de esas insinuaciones. No son insinuaciones, dijo Maximiliano abriendo una carpeta. Son hechos. Verifiqué su pasado. 5 orfanatos, 3 trabajos temporales, ninguna relación estable. Un caso clásico de alguien buscando estabilidad a cualquier costo. Y ahora lo más interesante, añadió Sofía triunfante. Cuéntale sobre su madre, Maximiliano. El abogado sacó una foto que Ricardo ya había visto. María Maya, camarera contratada por tus abuelos en 1999, despedida después de 2 años debido a un embarazo fuera del matrimonio. Según los documentos, recibió una indemnización y desapareció. ¿Qué tiene que ver eso?, preguntó Ricardo, aunque sentía el corazón comenzar a latir más rápido. Todo, respondió Sofía. Esta chica no apareció aquí por casualidad. Subconscientemente buscó este lugar, el lugar de donde su madre fue expulsada, y ahora quiere recuperar lo que su familia perdió, añadió Maximiliano. Una casa, dinero, posición social. La tía Cristina asintió con la cabeza. Ricardo, eres susceptible a manipulaciones. Ana murió hace menos de 1 año. Estás solo, herido. Esa chica explota eso perfectamente. Ya basta, gritó Ricardo. No voy a permitir que hablen así de alguien que... ¿De quién? Y Sofía lo interrumpió. ¿De quién amas? Ricardo, escúchate a ti mismo. La conoces desde hace 3 meses. En ese momento, Livia entró a la sala con los niños. Sergio y Samuel sintieron inmediatamente la tensión. ¿Qué está pasando?, preguntó ella en voz baja, viendo la reunión a la mesa. Todos la miraron. La tía Cristina con desaprobación, Maximiliano con frío interés, Sofía con triunfo. Livia, dijo Ricardo intentando controlar la voz, esta es mi familia, vinieron a conocerte. Pero los niños sintieron la mentira. Samuel se acercó a su padre. Papá, ¿por qué todos miran así a Livia? Porque los adultos a veces tenemos conversaciones difíciles, respondió la tía Cristina por él. Niños, suban. Los adultos necesitamos conversar. No, gritó Sergio. Livia se queda con nosotros. Fue como lanzar una chispa a un barril de pólvora. ¿Ves?, le dijo Sofía con triunfo. Lo sobornó por completo. Eso es manipulación, ¿no, amor? Livia sintió lágrimas en los ojos. Tomó las manos de los niños. Vamos, queridos. Esperaremos arriba. Pero al darse la vuelta, oyó las palabras de la tía Cristina que la destruirían. ¿Cuánto quieres para irte? ¿100,000? ¿200? Cada uno tiene su precio. Livia se detuvo como una estatua. Lentamente se volvió hacia la mujer mayor. Estoy oyendo bien. ¿Cuánto dinero necesitas para dejar esta casa y no volver? 200,000 son suficientes. ¿300? Seguramente más de lo que has tenido. El silencio que siguió fue profundo como una tumba. Ni siquiera los niños se movieron. Aquello era guerra. Y Livia acababa de entender que la había perdido antes incluso de empezar. La propuesta de la tía Cristina flotaba en el aire como veneno. Livia permaneció inmóvil, sosteniendo las manos de Sergio y Samuel, quienes sintieron que algo terrible estaba sucediendo. ¿Cuánto?, repitió la mujer mayor con fría determinación. 200,000 son suficientes. ¿300? Seguramente más de lo que has tenido.
Ricardo se levantó bruscamente, el rostro pálido de rabia. ¿Cómo te atreves? John gritó a la tía. ¿Cómo te atreves a ofrecer dinero por... ¿Por qué? Y Sofía lo interrumpió. ¿Por irte de una mujer que explota tu debilidad? Ricardo, despierta. Esa es la solución para todos. Livia sintió las piernas flaquear. Todos los peores recuerdos de los orfanatos volvieron de una vez. Ser indeseada, comprada, vendida, tratada como un objeto. Livia, susurró Samuel, tirando de ella de la mano. ¿Por qué esta señora quiere darte dinero? ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que los adultos a veces son crueles sin motivo? ¿Que existen personas que ven en el amor solo interés? Vamos, queridos, dijo con voz débil. Subamos. Pero Sergio no se movió. Miró a la tía Cristina con una ira que chocó a todos. «Eres mala», les dijo en voz alta. «Livia no nos dejó cuando llorábamos. Ella es buena». «Sergio», comenzó la tía. «No». El niño aún más alto. «Papá, dile que Livia se queda con nosotros». Todos miraron a Ricardo. Era el momento de la verdad. El hombre miró a Livia, su rostro pálido, las lágrimas en los ojos, la forma en que instintivamente protegía a sus hijos de la crueldad de los adultos. «Quiero que todos ustedes salgan de mi casa», dijo en voz baja pero firme. «Ricardo», comenzó Sofía. «Inmediatamente», gritó él. «¿Cómo se atreven a entrar en mi casa y ofender a una mujer que salvó a mis hijos?» Maximiliano se levantó arreglando los documentos. «Ricardo, estás cometiendo un error. Cuando esta fachada de amor termine y te quedes con un proceso de pensión alimenticia y división de bienes, no digas que no te advertimos. Salgan». La tía Cristina cogió su bolso con una expresión de orgullo herido. «Tu padre estaría avergonzado», dijo fríamente. «Los Mendoza siempre tuvieron clase. La clase no es ofender a personas inocentes», respondió Ricardo. Cuando todos salieron, Sofía se quedó de última. Se acercó a su hermano. «Vas a destruir tu vida», susurró, «y la vida de estos niños». La única cosa que estaba destruida en esta casa era la paz, desde que tú llegaste. Sofía miró a Livia con odio frío. «Esto todavía no ha terminado», dijo en voz baja, para que solo ella la oyera. «Encontraré una manera de mostrarle a todos quién eres realmente». Cuando la puerta se cerró, un silencio cayó en la casa. Livia aún estaba inmóvil, temblando. Solo ahora entendió lo que acababa de suceder. Ricardo se había puesto contra toda su familia por ella. Livia se acercó a ella con cautela. «¿Estás bien?» Ella levantó los ojos llenos de lágrimas hacia él. «¿Por qué hiciste eso?». Él susurró. «¿Qué hice? ¿Por qué me defendiste? Ahora toda tu familia...». «Esa no es mi familia», la interrumpió él. «Mi familia eres tú y estos 2 niños. Todo lo demás no importa». Sergio y Samuel abrazaron a Livia por ambos lados. «No te vas a ir, ¿verdad?», preguntó Samuel. «¿Incluso por dinero?». Livia se agachó para quedar a su altura. «No, queridos, no me voy. Nunca los dejaré». Esa noche, cuando los niños ya dormían, Livia lloró en su cuarto por mucho tiempo. No de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en su vida alguien la defendió. Alguien apostó por ella, aunque le costara caro. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Ricardo estaba tranquilo. «Pero decidido, Livia», dijo. «Necesito decirte algo». «Te escucho». «Lo que pasó ayer», él dudó. «No quiero que te sientas obligada a quedarte por gratitud». Livia soltó la taza. «¿Qué quieres decir?». «Si quieres irte, lo entenderé. Lo que Sofía dijo sobre tu madre, sobre motivaciones subconscientes, tal vez tenga razón. Tal vez realmente estés buscando algo que esta familia le quitó a tu familia». Livia guardó silencio por un largo tiempo, mirando por la ventana al jardín, donde su madre tal vez trabajó. «¿Sabes qué?», me dijo finalmente. «Tal vez tu hermana tiene razón. Tal vez realmente me sentí en casa aquí porque mi madre vivía aquí. Tal vez estuve buscando este lugar subconscientemente». El corazón de Ricardo se detuvo, pero continuó. «Eso no cambia el hecho de que me enamoré de estos niños y de ti.
No por dinero, no por cálculo, sino porque eres un buen hombre y un padre. Ricardo sintió lágrimas en los ojos. Livia, no vine aquí a recuperar algo perdido. Vine a encontrar mi lugar, y lo encontré en sus corazones. Aquella fue la más pura declaración de amor que él había escuchado. No estaba llena de grandes palabras o promesas, era simplemente sincera. Pero ambos sabían que la guerra contra Sofía solo estaba comenzando. Una semana después de la intervención familiar, la vida en la casa de los Mendoza volvía lentamente a la normalidad. Ricardo estaba más seguro que nunca de su decisión. Todos los días veía cómo Livia cuidaba a los niños con amor, cómo encajaba naturalmente en su rutina familiar. Sin embargo, la paz se vio perturbada por una llamada telefónica de la oficina. «Señor Mendoza», dijo la secretaria con voz preocupada, «usted tiene una visita del DIF hoy». No estaba programado. Ricardo frunció el ceño. «¿DIF? ¿Para qué?» Una hora después, en su estudio, se sentaba una elegante mujer de más de 50, presentándose como Teresa Wojcik, del Departamento de Protección Infantil. «Señor Mendoza», dijo sin rodeos, «recibimos una denuncia sobre las condiciones de cuidado de sus hijos». «¿Qué denuncia?» «Anónima pero muy detallada, que usted contrató para cuidar a niños traumatizados, a una persona sin cualificaciones, sin verificaciones, sin referencias. La persona que hizo la denuncia sugiere que esto podría amenazar el bienestar de los niños». Ricardo sintió la sangre comenzar a hervir. Sofía. Tenía que ser Sofía. «Mis hijos están felices y seguros», dijo con calma. «La señorita Maya es una niñera maravillosa. Entiendo su punto de vista, pero los procedimientos son procedimientos. Necesitamos realizar una inspección domiciliaria y evaluar la situación. Estoy programada para mañana a las 10. Esa noche, Ricardo le contó a Livia sobre la visita del DIF. «Es Sofía, ¿verdad?», preguntó ella, aunque sabía la respuesta. «Seguramente, pero no se preocupe. Cualquiera que pase 5 minutos con usted y con los niños verá cuánto se aman». Livia, sin embargo, no estaba convencida. Sabía cómo trabajaban los funcionarios públicos. Veían procedimientos, documentos, certificados. No veían el amor. Al día siguiente, la señora Wojcik llegó puntualmente. Era una persona de enfoque frío y burocrático que hacía anotaciones en un cuaderno durante cada conversación. «¿Cuántos años tiene usted, señorita Maya?», comenzó ella. «23. Formación. Educación media superior. Cualificaciones pedagógicas. No tengo cualificaciones formales, pero experiencia en cuidado de niños. Trabajé en un orfanato. Ayudé en un kinder. ¿Dónde están los documentos que comprueban esa experiencia?». Livia sintió el corazón comenzar a latir más rápido. El orfanato en Culiacán fue cerrado hace 3 años. El kinder fue un trabajo informal. «No tengo los documentos», admitió ella. La señora Wojcik escribió algo en el cuaderno. «¿Y cuánto tiempo conoce al señor Mendoza?». 4 meses. «¿4 meses?», repitió la funcionaria. «¿Y usted vive en esta casa desde entonces?». «Sí, pero no es un periodo muy corto para confiarle a usted el cuidado de niños traumatizados». Ricardo no aguantó. «Señora, ¿puedo decir algo? Mis hijos lloraron sin parar por 8 meses. Ninguna niñera calificada pudo ayudarlos». Livia los calmó el primer día. «Entiendo el involucramiento emocional de usted como padre», respondió la señora Wojcik fríamente. «Pero nuestros estándares son claros. El cuidado de niños exige cualificaciones adecuadas, especialmente cuando los niños han pasado por un trauma». En ese momento, Sergio y Samuel entraron corriendo a la sala, volviendo de la escuela. «¡Livia!», lo gritaron simultáneamente, corriendo a abrazarla. La señora Wojcik observó la escena atentamente. «Niños», dijo, «¿puedo conversar con ustedes?». Los niños la miraron desconfiados, pero asintieron. «¿Cómo se sienten con la señorita Livia?». «Bien», respondió Samuel, «¿y a veces es mala con ustedes? ¿Grita, castiga?».
Sergio negó enérgicamente con la cabeza. Livia nunca grita. Cuando hacemos algo mal, ella conversa con nosotros. Y nos cuenta sobre mamá cuando estamos tristes. ¿Sobre mamá? Sí, intervino Samuel. Livia dice que mamá nos ama desde el cielo y que podemos escribirle en el diario. La señora Wojcik escribió algo en su libreta. ¿Y les gustaría que la señorita Livia se quedara con ustedes? Para siempre, gritaron simultáneamente, incluso si viniera otra señora que tuviera diplomas y certificados. Los niños se miraron y luego a Livia. Nosotros no queremos diplomas, dijo Sergio seriamente. Queremos a Livia. La visita duró 1 hora más. La señora Wojcik inspeccionó los cuartos de los niños. Verificó las condiciones de vivienda. Hizo preguntas detalladas sobre la rutina diaria. Señor Mendoza, dijo al final, los niños parecen felices y las condiciones de vivienda son excelentes. Pero formalmente, la señorita Maya no cumple los estándares de cuidado infantil para niños que han pasado por un trauma. ¿Qué significa eso? Significa que tendré que recomendar la contratación de una persona calificada o el encauzamiento de los niños a un especialista que evalúe si el estado actual no perjudica su desarrollo. Esa noche, Livia se sentó en el jardín, mirando las estrellas. Se sentía acorralada. Por un lado, 4 meses de felicidad con niños que amó como si fueran suyos. Por otro, la fría realidad de los procedimientos oficiales. Ricardo la encontró allí a medianoche. ¿Estás pensando en renunciar?, preguntó él, sentándose a su lado. Estoy pensando en lo que será mejor para Sergio y Samuel, respondió ella en voz baja. Tal vez realmente necesiten a alguien con formación, alguien que sepa más sobre psicología infantil. Livia, mírame. Ella giró la cabeza. Esos niños te aman más que a nada en el mundo. Están felices por primera vez en 1 año. Ningún diploma en el mundo reemplazará eso. Pero ¿y si el DIFE me quita el derecho de cuidarlos? ¿Y si concluyen que soy inadecuada? Ricardo tomó su mano. Eso no va a pasar. Encontraremos una manera. Tal vez puedas hacer algunos cursos, certificados, en 4 meses, el tiempo que sea necesario. Esa noche, ambos supieron que enfrentarían la lucha más difícil, no contra la familia, sino contra el sistema, que a veces valora más los papeles que los sentimientos reales. Las 2 semanas siguientes fueron de acción intensa para Ricardo. Decidió luchar por Livia y su familia, usando todos los medios a su alcance. El primer paso fue encontrar al mejor abogado de familia de la Ciudad de México, Anna Kowalska, una mujer de más de 40 con reputación de implacable pero justa, escuchó toda la historia. Señor Mendoza, dijo ella, formalmente el DIF tiene razón. La señorita Maya no tiene cualificaciones, pero la ley también le da como padre el derecho de elegir al cuidador para sus hijos. ¿Qué propone usted? Necesitamos dictámenes de especialistas. Un psicólogo infantil que evalúe el estado emocional de los niños. Un pediatra que confirme que están sanos y bien cuidados. Y lo más importante, necesitamos documentación del progreso que los niños han hecho bajo el cuidado de la señorita Maya. Ricardo asintió. ¿Cuánto tiempo tenemos? El DIF probablemente nos dará 1 mes para presentar documentos adicionales. Necesitamos aprovechar cada día. Esa noche, Ricardo le contó el plan a Livia. Quiero que empieces a llevar un diario detallado, dijo. Anota todo. Cómo reaccionan los niños a diferentes situaciones, qué métodos usas, qué progresos hacen. Livia estaba escéptica. Ricardo, yo no soy psicóloga. No sé usar términos científicos. No necesitas. Solo escribe la verdad. Sobre cómo Sergio dejó de llorar por primera vez en 1 mes. Sobre cómo Samuel aprendió a hablar de su madre sin tristeza. Sobre los pequeños milagros cotidianos que acompañan. Simultáneamente, Ricardo marcó una consulta con la doctora María Costa, renombrada psicóloga infantil de la UNAM. Doctora Costa, dijo durante el primer encuentro,
Mis hijos pasaron por un trauma inmenso tras la muerte de su madre. La actual cuidadora, Livia, los ayudó de una manera que parecía imposible. Pero el DIF cuestiona sus cualificaciones. La doctora Costa era una mujer de más de 50, de ojos calmos y sabios. ¿Traerá usted a los niños para evaluación? Sí, pero me gustaría que usted conociera a Livia primero. Viera cómo trabaja con los niños. Al día siguiente, la doctora Costa vino a la casa de los Mendoza. Observó durante 3 horas cómo Livia cuidaba de los niños. Jugó con ellos, los ayudó con la tarea, escuchó sus historias sobre la escuela. Lo que más interesó a la psicóloga fue la situación en la que Sergio de repente comenzó a llorar porque un colega en la escuela dijo que los niños sin madre son familias incompletas. Livia no intentó calmar al niño con clichés ni distraerlo. En cambio, se sentó a su lado y dijo: «Sabes, Sergio, las familias tienen formatos diferentes. Algunas tienen mamá y papá, otras solo mamá o solo papá. Algunas tienen abuelos, tías o cuidadores. Pero todas las familias verdaderas tienen algo en común: amor. Y nuestra casa está llena de amor». «Pero mamá no está», sollozó el niño. «Mamá existe», respondió Livia con calma. «Está en tu corazón, en la sonrisa de papá cuando te mira, en la forma en que Samuel se preocupa por ti. Mamá no desapareció, Sergio. Ella solo está con nosotros de otra forma». La doctora Costa hacía anotaciones y su rostro expresaba creciente interés. Después de los exámenes de los niños, que ocurrieron en una atmósfera amigable de juego, la psicóloga pidió una conversación a solas con Ricardo y Livia. «La situación de ustedes es inusual», comenzó. «Raramente veo niños que en tan poco tiempo han hecho progresos tan significativos en el procesamiento del trauma». «¿Qué quiere decir?», preguntó Ricardo. «Sergio y Samuel pasaron por todas las fases del duelo de forma saludable y natural. No niegan la tristeza, pero tampoco se hunden en ella. Logran hablar de su madre con amor, sin dolor desesperador. Es exactamente lo que esperamos de una terapia de duelo exitosa». Miró a Livia. «Y usted, a pesar de la falta de formación formal, aplica intuitivamente los mejores métodos terapéuticos. No huye de temas difíciles, pero tampoco permite que los niños se pierdan en ellos. Es un talento raro». «¿Eso significa que los niños están bien?», preguntó Livia con esperanza. «Los niños no solo están bien, están felices, emocionalmente sanos y fuertemente ligados tanto a su padre como a usted. Cualquiera que intentara cambiar esta situación ahora les causaría un enorme daño». La doctora Costa escribió un dictamen detallado, en el cual enfatizó el talento excepcional de Livia para trabajar con niños y recomendó dejar la situación actual inalterada. Pero el momento más importante fue lo que sucedió una semana después. Livia estaba con los niños en el diario para mamá cuando Samuel preguntó de repente: «Livia, mamá desde el cielo ve que estás con nosotros». Livia dudó por un momento. «Creo que sí». «¿Por qué preguntas?» «Porque creo que mamá está feliz», dijo Sergio, «de que tiene a alguien que cuida de nosotros cuando ella no puede». «¿Y quieres saber algo?», añadió Samuel. «Dibujé nuestra nueva familia. ¿Quieres ver?». Sacó una hoja en la que dibujó 4 figuras dándose la mano. Abajo escribió con letras temblorosas: «Papá, nueva mamá, Sergio y Samuel». Livia sintió lágrimas en los ojos. «¿Nueva mamá?», susurró. «Sí», dijo Sergio, «porque aunque mamá Ana está en el cielo, tú eres nuestra mamá en la tierra». Esa noche, Ricardo encontró el dibujo en el refrigerador. Se quedó allí por mucho tiempo, mirando esas 4 figuras simples. Era eso: sus hijos eligieron su propio futuro. Al día siguiente llamó a la abogada. «Doña Ana, quiero pedirle oficialmente permiso para casarme con Livia. Y quiero que ella sea la madre legal de mis hijos». «¿Está usted seguro?». Miró por la ventana al jardín, donde al día siguiente jugarían los niños, los 3 riendo despreocupadamente. «Nunca he estado tan seguro en mi vida». En el Día de Muertos, 1 de noviembre,
Ricardo propuso algo que por meses parecía imposible. Livia, dijo durante el desayuno, me gustaría ir al panteón hoy con los niños. A la tumba de Ana. Livia lo miró sorprendida. ¿Estás seguro? Los niños quizás aún no estén listos. Creo que sí lo están, respondió él mirando a sus hijos. ¿Verdad, niños? Sergio y Samuel intercambiaron miradas. Durante 6 meses evitaron el tema, como si una visita al panteón pudiera traer de vuelta el dolor de los primeros meses tras la muerte de su madre. ¿Livia va con nosotros?, preguntó Samuel. Si ella quiere. Livia dudó. ¿Tendría el derecho de estar en un momento tan íntimo? ¿Su presencia no sería una violación de la memoria de Ana? Quiero ir, dijo Sergio decididamente, pero quiero hacer algo para mamá. Durante las siguientes 2 horas se prepararon para la visita. Sergio y Samuel dibujaron cuadros. Uno mostraba la casa con 4 figuras, como en aquel dibujo en el refrigerador. El otro mostraba a la madre con alas de ángel, sonriéndoles desde el cielo. Livia los ayudó a escribir cartas. Querida mamá, escribió Sergio con letras temblorosas. Ahora tenemos a Livia. Ella nos ama y habla de ti. ¿Estás feliz? Sergio escribió. Mamá, recuerdo tus canciones. Livia también nos canta, pero otras. Está bien. El panteón estaba tranquilo, cubierto por una llovizna de otoño. La tumba de Ana estaba arreglada. Ricardo la visitaba regularmente, pero siempre solo. Los niños la veían por primera vez. En la lápida de mármol negro, la foto de su madre. Ella sonreía, parecía joven y feliz. Abajo la inscripción, Ana Mendoza. Amante, esposa y madre. 1988-2024. Los niños permanecieron en silencio por un largo tiempo. Livia sostenía sus manos, sintiendo su tensión. Finalmente, Samuel se acercó al monumento. «Hola, mamá», dijo en voz baja. «Vinimos a visitarte». Sergio colocó el dibujo cerca de la lápide. «Mamá, esta es nuestra nueva familia. Papá, nosotros y Livia. Livia es muy buena. Creo que se gustarían». Ricardo se quedó a cierta distancia, sintiendo las lágrimas resbalar por su rostro. Por primera vez en meses lloraba, pero no de dolor, sino de gratitud. «Papá». Y Samuel se acercó a él. «¿Puedes decirle a mamá que estamos bien?» Ricardo se arrodilló cerca de la tumba de su esposa. «Ana», dijo en voz baja, «quería decirte que la encontré. A esa persona sobre quien escribiste en la carta. Alguien que será una buena madre para nuestros hijos». Se volvió hacia Livia, que estaba a pocos pasos detrás. «Livia, ¿puedes venir aquí?» Ella dudó por un momento, pero animada por un gesto de Sergio, se acercó al monumento. «Ana», continuó Ricardo, «esta es Livia, la mujer que salvó a nuestros hijos, que les enseñó que es posible amarte a ti y, al mismo tiempo, abrir el corazón a alguien nuevo». Puso la mano en la lápida de mármol. «Sé que donde quiera que estés, te alegras de que los niños estén felices. Y sé que entenderás si le pido a Livia que se quede con nosotros para siempre». Se volvió hacia Livia. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de determinación. «Livia Maya», dijo, arrodillándose en una rodilla cerca de la tumba de su primera esposa. «¿Aceptas ser mi esposa? ¿Aceptas ser la madre de Sergio y Samuel?» El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Livia miraba al hombre arrodillado ante ella, a los 2 niños que sostenían sus manos y la miraban con esperanza, al monumento de la mujer que les dio la vida y una bendición para el amor. «Sí», susurró, y luego más alto, «sí, acepto». Sergio y Samuel corrieron a abrazarla, y Ricardo se levantó y la abrazó gentilmente. «Ana», dijo al monumento, «gracias por los hijos, por el amor, por mostrarme que un corazón puede amar 2 veces». Mientras regresaban a casa, Sergio sostenía la mano de Livia. «Livia, cuando seas nuestra mamá, ¿nos vas a castigar cuando hagamos algo malo?» «Les enseñaré lo que está bien y lo que está mal», respondió ella, «pero siempre con amor». «¿Y nos vas a amar tanto como mamá Ana?» «Ay», preguntó Sergio. Livia se detuvo y se agachó para quedar a su altura. «Escúchenme con atención», dijo seriamente.
Mamá Ana siempre será su primera mamá, aquella que les dio la vida, que los gestó y amó desde los primeros momentos. Yo no puedo ni quiero reemplazarla. Los niños escuchaban atentamente. Pero puedo ser su mamá, continuó. La mamá que estará con ustedes todos los días, que los ayudará a crecer, a aprender, que los abrazará cuando estén tristes. ¿Es eso suficiente? Será maravilloso, dijo Samuel abrazándola. Tendremos 2 mamás, añadió Sergio, una en el cielo y una en la tierra. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Ricardo y Livia se sentaron en la sala, planeando el futuro. El DIF retiró sus objeciones, dijo Ricardo. La opinión de la doctora Costa fue tan convincente que nadie más cuestiona tu papel en la vida de los niños. ¿Y tu familia?, me preguntó Livia. Sofía seguramente no aceptará nuestro matrimonio. Sofía tendrá que aceptarlo. O nos acepta o no formará parte de nuestras vidas. Miró por la ventana al jardín donde mañana los niños jugarían. ¿Sabes, Livia?, dijo abrazando a su esposa. Hace un año pensé que mi vida habría terminado con Ana, pero ahora entiendo que no terminó, se transformó en algo diferente pero igualmente hermoso. ¿Crees que seremos felices? Creo que ya lo somos, respondió él besando su frente. El resto es solo tiempo. 6 meses después, en una noche de mayo, la casa de los Mendoza bullía de vida como nunca antes. Ricardo y Livia se casaron en secreto en la iglesia de Santa María Magdalena, en presencia solo de amigos más cercanos y, por supuesto, de Sergio y Samuel como padrinos. Sofía no vino. Solo envió una tarjeta fría con votos de felicidad y la información de que deseaba felicidad, aunque no compartía la decisión del hermano. Pero Maximiliano, tras largas conversaciones con Ricardo y después de haber atestiguado él mismo quién era Livia, pidió disculpas por su comportamiento anterior y apareció en la ceremonia. Ahora, mientras el sol se ponía detrás de los cristales de la sala, toda la familia estaba sentada a la mesa, celebrando algo especial. Fue el mejor cumpleaños de mi vida, gritó Samuel mirando el pastel en forma de castillo que Livia había hecho una vez en casa. Y el mío también, añadió Sergio, porque por primera vez tuvimos una mamá de verdad que nos cantó las mañanitas. Los niños acababan de cumplir 6 años. Por primera vez desde la muerte de Ana, pudieron celebrar cumpleaños sin lágrimas, sin recuerdos de cómo mamá siempre hacía pastel de chocolate. Livia les enseñó que es posible recordar esos cumpleaños con amor y, al mismo tiempo, crear nuevas y igualmente bellas memorias. ¿Y saben qué?, dijo Ricardo levantándose de la mesa. Tengo una sorpresa para todos ustedes. Se acercó al escritorio y sacó una pequeña caja antigua. Esto es una cápsula del tiempo, explicó. Cada uno de nosotros pondrá algo especial en ella y luego la enterraremos en el jardín. En 10 años la desenterraremos y veremos lo que sentimos en este momento. Sergio aplaudió. Ya sé qué voy a poner. Corrió al piso de arriba y, después de un momento, volvió con un dibujo. Era una imagen mostrando 4 figuras bajo un arco iris. Abajo, escribió con lápices de color: mi mejor familia del mundo. Samuel también corrió a buscar su tesoro. Era un certificado para la mejor mamá del mundo, que escribió solo para Livia, con muchos errores de ortografía, pero con un corazón enorme. Livia dudó por un momento y luego se acercó a la cómoda y sacó un pequeño marco con una foto. La primera foto en la que estaban los 4 juntos, tomada en el jardín un mes después de su llegada. Esta es la foto de nuestra primera sonrisa verdadera como familia, dijo. Quiero guardarla para siempre. Ricardo fue el último en acercarse a la caja. En su mano había una hoja de papel doblada. Esto es un billete, dijo en voz baja. Para mí, yo del futuro. En 10 años leeré lo que siento hoy. Cuando todos los tesoros fueron colocados en la caja, todos fueron juntos al jardín.
Ricardo cavó un hoyo bajo un viejo ahuehuete, el mismo bajo el cual, un año antes, Livia había jugado por primera vez con los niños. Ceremoniosamente, enterramos nuestros recuerdos del año más hermoso de nuestras vidas, dijo Ricardo, y Livia y los niños arrojaron una pala de tierra a la caja. Cuando regresaron a casa, Sergio y Samuel ya estaban muy cansados. Livia los bañó y los acostó, cantando una canción de cuna que aprendió de doña Eva del orfanato. ¿Mamá Livia?, preguntó Sergio ya acostado bajo el edredón. El corazón de Livia se detuvo por un momento. Por primera vez lo llamó mamá, sin ningún añadido. Sí, cariño. ¿Crees que mamá Ana del cielo ve lo felices que somos? Estoy segura de que lo ve, respondió ella, acariciando su cabeza. Y que está muy feliz. Qué bueno, suspiró Samuel, porque nos gustaría que supiera que no la olvidamos, pero que también te amamos a ti. Podemos amar a más de una mamá, ¿verdad?, añadió Sergio. Podemos, cariño. El corazón tiene espacio para mucho amor. Cuando los niños se durmieron, Ricardo y Livia salieron a la terraza. La noche estaba cálida, llena del perfume de lilas y flores de mayo. ¿Sabes, Livia?, dijo Ricardo, abrazando a su esposa. Hace un año pensé que mi vida habría terminado con Ana, pero hoy entiendo que no terminó, se transformó en algo diferente pero igualmente hermoso. ¿Crees que seremos felices? Creo que ya lo somos, respondió él besando su frente. El resto es solo tiempo. Esa noche, cuando ya estaban en la cama, Livia pensaba en los extraños caminos del destino. Una niña abandonada como bebé, criada en orfanatos, que pasó la vida buscando un lugar donde pudiera quedarse. Y finalmente lo encontró en la casa donde su madre trabajó un día, en una familia que necesitaba sanar tanto como ella. ¿Sería casualidad? ¿Destino? ¿O tal vez solo el amor, que siempre encuentra el camino a corazones abiertos? Ella no lo sabía, pero sabía una cosa. Por primera vez en su vida estaba exactamente donde debía estar. La casa olía a felicidad, los niños dormían tranquilamente y el marido estaba acostado a su lado, respirando rítmicamente en su sueño. Afuera, el viento susurraba en las copas de los árboles y en algún lugar lejano, en el Panteón de la Ciudad de México, en la tumba de una joven mujer, yacían flores marchitas y una nota de los niños. Mamá Ana, estamos bien. Y te recordamos, tus hijos y tu nueva mamá. La historia dio la vuelta completa. Terminaba donde empezó, en una casa llena de amor, donde los niños finalmente dejaron de llorar y comenzaron a reír. Y a veces, cuando toda la familia se sentaba junta a la mesa de la cocina por la noche, Livia podía jurar que oía otra voz, una voz calmada, pero clara, diciendo, gracias. Espero sinceramente que hayan disfrutado la historia de hoy. Suscríbanse al canal para seguir acompañando contenidos similares. Dejen su like y escriban en los comentarios qué les pareció. Hasta el próximo video.